PSOE y PP han bajado hoy el tono en el Congreso mientras negocian la renovación de varios órganos institucionales. Hola, buenas tardes. Pedro Sánchez ha comparecido en la Cámara Baja para evaluar el estado de alarma y su intervención y también la de Pablo Casado reflejan que el acuerdo entre ellos puede estar cerca. Pido lo que ofrezco, unidad a todas las fuerzas parlamentarias. La sociedad española está exhausta y espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad. La tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. Ese pleno que veíamos de hoy en el Congreso es donde el presidente del Gobierno ha puesto cifras al plan de ayudas que prepara el Gobierno para los sectores más castigados por el parón económico. El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos. Y el Gobierno quiere aprobar ese paquete de ayudas en marzo, lo está diseñando el Ministerio de Economía. Macarena, volvemos contigo. ¿Qué más se sabe de ese plan? Una parte importante de ese dinero, de esos 11.000 millones de euros, son ayudas directas, según el Gobierno, ayudas para pequeñas y medianas empresas y para autónomos, ayudas para sectores como el comercio, la hostelería o el turismo, que llevan semanas de movilizaciones. La cantidad es insuficiente para la oposición. El líder del Partido Popular ha pedido 50.000 millones de euros. Ese plan que ha anunciado hoy aquí Pedro Sánchez incluye un fondo para quitas y otro para la recapitalización de pequeñas y medianas empresas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está negociando con el Banco de España y con las entidades financieras. La incidencia de la pandemia continúa un día más su descenso hasta situarse hoy en 218 casos por cada 100.000 habitantes. Desde ayer Sanidad notifica 9.212 nuevos contagios, sube algo la cifra diaria con respecto a ayer y baja en cambio la de los fallecimientos con 389 más en las últimas 24 horas. Los datos de contagios siguen mejorando, lo vamos a ver en esta curva desde el pico de la tercera ola, que fue el 27 de enero. La incidencia acumulada ha caído un 73%. Desde entonces hemos pasado de una media de casi, ahí lo vemos, 900 casos por cada 100.000 habitantes a 235 de media, algo más. Pero ese descenso es mucho menor si nos fijamos en la curva de la ocupación de las UCI de los hospitales. Ahí vamos a ver los datos. En esta tercera ola llegó a su máximo el 2 de febrero, con una ocupación de más del 44%. Desde entonces ha bajado un 13%. Los pacientes con COVID ocupan ahora algo más del 31% de las camas de cuidados intensivos, una cifra que todavía está por encima de lo que se considera riesgo extremo. Hemos hablado con varios expertos para que analicen cómo creen que puede evolucionar esta curva. Sabemos que en torno al 0,6% de los casos COVID acaban en la UCI. La presión sobre estas unidades está directamente relacionada con la incidencia, pero cuesta algo más ver la bajada. Tardaremos varias semanas en tener una recuperación de las unidades de cuidados intensivos, porque las estancias son prolongadas, porque son enfermos muy graves, que a veces está mucho tiempo. Lorenzo, por ejemplo, estuvo un mes en la UCI. Pues la planta fue el sábado pasado y me encuentro, bien. Su historia la dio a conocer en redes sociales el doctor que le atendió en urgencias para concienciar sobre el tipo de paciente de esta tercera ola. Empezaban a verse pacientes cada vez más jóvenes que además no tenían ninguna patología y que venían además con una enfermedad muy severa. Hace 2 semanas este era el mapa de ocupación de las UCIs. Toda España, salvo Canarias, Cantabria y Navarra, estaban en riesgo extremo. 7 comunidades superaban con creces ese umbral. Ahora 11 comunidades tienen una ocupación de más del 25% y solo Madrid supera el 45%. Y aunque la cosa va mejor, vemos una disminución en la afluencia de pacientes de enfermedad COVID y entonces pues en ese sentido parece ser que un poquito mejor. Aún hay en toda España más de 3.000 pacientes en las UCIs. Nos preocupa sin ninguna duda que la relajación de las restricciones pueda llevar a un repunte de la incidencia. Explica que sería muy preocupante que volvieran a repuntar los casos cuando aún no nos hemos hecho con la curva de las UCIs.
Hay, como decíamos, un nuevo retraso en el suministro de vacunas de AstraZeneca. La farmacéutica ha anunciado que solo podrá entregar a la Unión Europea la mitad de las dosis previstas entre abril y junio. Eso podría poner en peligro el objetivo de vacunar al 70% de la población europea antes de otoño, hasta el final del verano. A este problema se une el recelo que provoca esa vacuna en algunos ciudadanos, por ejemplo, en Alemania. Estamos en directo en Berlín, también en Bruselas. Marta Carazo, ¿qué responde la Comisión Europea a ese anuncio de retraso? Bueno, pues es que la Comisión Europea no da por definitivo ese retraso. Asegura que habla de forma constante con AstraZeneca, que saben que están redefiniendo su calendario de entregas, tratando de optimizarlo, contando con todas las fábricas que tiene, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Y un portavoz asegura que confían en que finalmente AstraZeneca llegue a entregar esos 180 millones de dosis que tiene comprometidos para el segundo trimestre. En cualquier caso, si no fuera así, con las vacunas de Pfizer, de Moderna y la previsión de que se apruebe la de Johnson, dicen que serían suficientes para conseguir ese objetivo del 70%. Ambicioso, pero factible. Este va a ser un tema central mañana aquí en el Consejo Europeo. Hoy 5 presidentes, entre ellos Pedro Sánchez, han enviado una carta a Charles Michel señalándoles la urgencia precisamente de reforzar esa producción de vacunas. Gracias a los dos. Como el resto de la Unión Europea, España mantiene el objetivo de tener vacunado al 70% de la población a finales del verano, antes del otoño. Lo ha reiterado hoy Pedro Sánchez. La estrategia de vacunación será uno de los temas que se tratarán esta tarde en la reunión entre Sanidad y las comunidades. Es la reunión semanal. Javier García Martín. Sí, ese es uno de los asuntos que hay sobre la mesa. El otro, la situación epidemiológica. Empezamos por las vacunas porque esa reunión llega, como decís, horas después del anuncio de AstraZeneca, algo que de una manera u otra va a trastocar los planes de las comunidades. Sobre los contagios, España abandonaba ayer el nivel de riesgo extremo en el semáforo COVID, remite la tercera ola, así que algunas comunidades han empezado ya a desescalar y aquí vuelve a estar el debate, cómo hacerlo para que esto no sea el preludio de una nueva ola, la cuarta desescalada, por cierto, que va a llegar a unas semanas de la Semana Santa. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistía en que el objetivo no es salvar la Semana Santa, sino reducir la incidencia. Vacunarse no es obligatorio en casi ningún país, pero no vacunarse podría tener consecuencias para viajar, ir a un restaurante, incluso para conseguir o mantener un trabajo. El Reino Unido ha abierto el debate sobre la legalidad de un pasaporte de vacunación que ya está en marcha en Israel. Los israelíes vuelven a disfrutar de las piscinas, del teatro y los cines después de meses cerrados, de poder entrenar en el gimnasio. Es fantástico, lo echaba tanto de menos, asegura Yarón. Pero para poder disfrutar de estas actividades se necesita este pase verde, una especie de pasaporte que se consigue con esta aplicación del gobierno, donde se certifica que se ha pasado la enfermedad o que se está vacunado. Keren explica que el proceso es muy rápido. No se necesita para ir a centros comerciales o mercados, pero servirá para quienes regresen a Israel y no quieran hacer cuarentena. La polémica de este pasaporte verde viene cuando pasa de ser un incentivo para disfrutar del ocio y se convierte, por ejemplo, en una obligación para conservar el puesto de trabajo. Darle a los empleadores la posibilidad de obligar a sus empleados me parece que es una cosa que está completamente opuesta a los derechos básicos del trabajador. Y aunque una alternativa podría ser presentar PCRs negativas cada cierto tiempo en las empresas, juristas como Eyal Gross creen que se avecina un aluvión de demandas que tendrá que resolver el Supremo israelí. En el Reino Unido, 18 millones de personas han recibido ya una dosis de alguna de las vacunas. Vacunarse es voluntario, pero no hacerlo podría ser un problema para encontrar empleo. En una residencia de ancianos, quienes quieran trabajar con nosotros deben vacunarse, si no, no los contrataremos. O en una empresa de fontanería. No vacunarse es su decisión, pero no conseguirán trabajo por la seguridad de mis clientes y de mis propios trabajadores. Por otra parte, muchos defienden que es un derecho fundamental poder decidir qué tratamiento médico seguir o cuál no. ¿Se puede crear algo así como un pasaporte de vacunación en un país en el que ni siquiera existe un documento de identificación personal?
Hay cuestiones muy complejas que habría que abordar, argumenta el primer ministro. Por ejemplo, no podemos discriminar a las personas que quizá incluso por razones médicas no pueden vacunarse. El debate está abierto de puertas adentro del Reino Unido, porque de puertas afuera ya es imprescindible para viajar a ciertos países este certificado internacional de vacunación que da fe de que uno ya está inmunizado frente a enfermedades como la fiebre amarilla o la difteria. Algo así podría ser necesario a partir de este verano para viajar a ciertos destinos turísticos, incluso dentro de la Unión Europea.